Bueno, buenas tardes y bienvenidos, como todos los terceros martes de mes, a este Salón del Impar Vivero de Empresas. Para mí siempre es un placer daros la bienvenida en este evento, pero hoy de manera especial porque cumplimos 2 años. Parece mentira. Y estamos, la verdad, muy contentos. Quiero saludar en primer lugar a Conchita García, que es vicerrectora de Formación Permanente, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades que está adherida a nuestro convenio para impulsar el emprendimiento, a Inmaculada López, la directora de Compluemprende, a Juan Claudio Abelló, el presidente del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Sin la ayuda del instituto esto no hubiera sido posible. A Hugo Barceló, CEO del instituto, y a Vilfredo Jurado también, CEO también. ¿Tú no? Da igual. Bueno, gente muy importante del Instituto de Emprendimiento, y es lo que quiero empezar como siempre, dándos las gracias, de verdad, de corazón. Parece mentira lo que hemos hecho. En la entrada tenemos un pequeño fotocall en los que hemos puesto los carteles de estos 2 años y tenemos 47, si no he contado mal, casi medio centenar de startups y emprendedores que han venido aquí a presentarnos sus proyectos y con los que hemos aprendido muchísimo. Y también más de 550 asistentes que, como sabéis, se hace este evento presencial y también online. Y por eso quiero saludar, como siempre, a la comunidad emprendedora del Instituto de Emprendimiento Avanzado, tanto nacional, que no los nombro porque siempre se me olvida alguna provincia, como internacional, sobre todo en América, tanto en Miami como en América del Sur. Queríamos celebrarlo de una manera especial porque para nosotros este evento siempre ha sido muy especial y se nos ha ocurrido pues traer casos de éxito. Entonces os proponemos 3 casos de éxito que son Funos, que el emprendedor, su emprendedor es Marc Balonesta, que tiene una idea que ha revolucionado el sector funerario, muy original porque no habíamos tenido nunca de este sector. Nanodecal, que lleva a Roberto de la Rica, que también ha revolucionado el diagnóstico de las infecciones respiratorias, y aquí presente, que va a estar con nosotros en presencial, Miguel Valero de Sox Market, que es muy conocido ya entre nosotros. Bueno, pues como siempre quiero insistir de verdad en las gracias al Instituto. Juan Claudio, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer celebrar en nuestras instalaciones este evento que creo que ayuda mucho no solo a los emprendedores que vienen aquí a que le haga Vilfredo esa mentorización tan amena y tan divertida, sino también para todos los asistentes. Aquí hoy veo a emprendedores, a Mariano, a Javier Ruza también, a personas que están colaborando con nosotros en otras iniciativas de apoyo al emprendimiento, a empresarias. Tenemos a la presidenta de la asociación Asimpea de empresarias de toda la zona noroeste, a Magdalena, la vicepresidenta, y a todos vosotros, de verdad, muchas gracias por haberlo hecho posible. Y sin más, le doy la palabra a Vilfredo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, como esto va de hacerse la pelota mutuamente, pues también lo voy a hacer yo. Muchas gracias a Impar por acogernos al Ayuntamiento de Pozuelo, que siempre digo que es un ayuntamiento que está muy volcado en el emprendimiento, que Susana la tenemos aquí todos los días. Ella dice que hemos estado nosotros, pero ella también ha estado las 25 oportunidades que hemos estado, en todas ha estado. Y en todas ha estado todo el rato. Que hay que aguantar mucho, hay que aguantar muchas horas y hay que aguantar mucho pesado, especialmente a mí, con el asunto. Así que muchísimas gracias a Impar y muchísimas gracias a esta experiencia que nosotros, como hay más gente hoy, lo voy a contar, empezamos esto en la pandemia. Y entonces estábamos encerrados, recordáis, y joder, pues, aquello de las pantallas era como una revolución, todo el mundo estaba empantallado. Y entonces nos inventamos que una posibilidad era pues, dar una ventana en aquellos momentos a los emprendedores, que en aquel momento eran nuestros alumnos, además. Y entonces lo llevamos haciendo y
cuando ya pasó lo de las pantallas, pues lo empezamos a hacer presencial. Y nos parecía muy simpático, pues no solo hacerlo en nuestra casa, que estáis invitados todos los martes de 7 a 8 en la calle Turia, con Chaspina con Serrano, cerca del Bernabéu, que es lo único malo que tenemos. Lo demás es todo maravilloso, pero ahí es el único, nuestro punto malo. Está cerca del Bernabéu. Pues ahí estáis, de 7 a 8 todos los martes. Tenemos un ejercicio de este tipo, pero nos parecía curioso y divertido movernos, porque somos inquietos. Y entonces pues tuvimos la suerte de llegar aquí, de descubrir una comunidad emprendedora muy ágil, muy curiosa, muy interesante, con mucha gente muy interesante, y por eso estamos aquí. Así que hasta que nos dejen, yo qué sé, cualquier día nos echan y tenemos que ir para casa, pero bueno, aguantaremos ahí lo que podamos. Bueno, pues hoy, en realidad, efectivamente, nos decía Susana, bueno, quiero dar la bienvenida a todos vosotros, por supuesto, y a la gente que decía Susana antes de nuestra comunidad de emprendedores en nuestras sedes de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza y de Málaga, y también a las sedes nuestras, tanto en Miami, en Estados Unidos, como en Bogotá, que nos escuchan. Y últimamente sabéis que hemos incorporado a una comunidad de emprendedores muy interesante que está en Buenos Aires, que también nos siguen habitualmente. Para ellos es una hora bastante más temprana que para nosotros. En algunos casos están comiendo y en otros no, pero así que en todo caso, pues muchísimas gracias a todos. Y además de eso, tenemos una comunidad con muchísima gente que nos sigue a lo largo del mundo ya, porque como llevamos tanto tiempo, somos tan pesados y lo hacemos todos los martes, la gente se le ha quedado poco a poco y al final pues tenemos la suerte de que nos siguen en muchos sitios. Una vez se nos ocurrió hacer un plano de a ver dónde coño nos seguían y efectivamente descubrimos que nos seguían en muchos sitios extraños. Bueno, nunca hemos preguntado quiénes eran. A lo mejor hay gente que entra sin saber lo que hacemos y a lo mejor hay gente que ni nos puede escuchar porque no habla español, pero en fin, el caso es que nos escuchan de muchos sitios, de sitios dispares, de Australia, de Japón, de sitios realmente curiosos, que algún día, Hugo, debíamos investigar quién es tan raro para martes a martes seguirnos desde Japón o desde Australia. Así que hoy, como decía Susana, estamos de cumpleaños y nos parecía efectivamente que podíamos traer casos de éxito, de emprendimiento de éxito. Entonces, hoy jugamos un poco en casa, más que otros días, porque aquí, los que no me veis habitualmente, yo siempre que estoy aquí me siento un poco así porque los invitados son de casa, estamos en otra casa, pero hoy estamos un poco más en casa porque los invitados en realidad pues son un poco, ¿cómo diría yo? Si me dejan, tanto Marc como Roberto, que está ahí está Roberto, como Miguel, que está presencialmente, son un poco patrimonio nuestro, por decirlo de una forma. Los conocemos, han crecido con nosotros y estamos muy orgullosos de que, en fin, de que nos lleven un poco en su corazón, en el corazón del emprendimiento, que es lo que ellos hicieron y lo que nosotros intentamos, pues ayudarles a ellos y mentorizarles o, en algún caso, como Funos y Nanodecal, pues incluso invertir en sus proyectos con ese fondo de inversión que habéis escuchado una vez que nosotros tenemos. Así que hemos traído pues el ejemplo, hemos traído a los más amigos, para entendernos. A los que teníamos más cercanos y a los que tenemos la capacidad de poderles pedir que vengan. Así que, pues eso, está Roberto, creo que Marc estábamos buscándole porque debe ser que no... Es que me dijo que tenía una comida, los emprendedores comen y debe ser que se ha prolongado al chaval, luego se lo preguntamos, se le ha prolongado un poquito la comida y ya veremos a ver si conseguimos que esté, pero bueno, supongo que sí. Si no, os cuento yo lo que hace Funos, porque me lo sé no como él, pero bastante. Pero tenemos, efectivamente, hoy con nosotros a un invitado especial, Miguel, vente para acá. Miguel Valero, que le conocéis, es una estrella aquí, en realidad. Él no lo sabía ni se lo imaginaba, pero el tío es una estrella aquí. ¿Por qué? Pues porque Miguel es uno de nuestros primeros emprendedores, uno de los a los que queremos con locura y al que hemos visto crecer desde prácticamente cero, Miguel. Bueno, desde cero, en realidad. Desde cero. Él contará, si quiere, cómo nació un sábado en mi casa su proyecto y cómo le hemos visto crecer y ser pues una cosa muy importante. Y nosotros, Miguel, por si no lo sabías, lo que hacemos desde hace un tiempo es, de los calcetines de Instituto de Emprendimiento que nosotros te pedimos, pues a quien hace preguntas le regalamos. Muy bien. Porque, claro, sí, no, básicamente porque
yo me canso de escucharme a mí mismo, con lo cual me ideé la idea de, oye, pues si soy capaz de que la gente me pregunte ¿y cómo incentivo? Pues nos parecía con calcetines. Así que todo el mundo te conoce más que sobradamente, pero no conoce su historia. Así que hay que, bueno, a lo mejor hasta la he contado yo alguna vez, pues seguro. Pero bueno, seguro que contada por él es mucho más real que por nosotros. Y luego está Roberto de Arrica. Roberto de Arrica es un científico que nos habla desde Barcelona, ahora mismo, que le conocimos hace no sé cuánto, como no sé cuánto, Roberto, como un par de años o 3, una cosa así, ¿no? Ya hace 3 años. Macho, pasa el tiempo, esto es una locura. Bueno, pues eso. Y tiene, luego os lo explicará, un proyecto científico que se llama Nanodecal, que creo que seguramente os he hablado alguna vez de él, porque no podemos dejar de hablar de nuestros emprendedores, porque los queremos mucho, que tiene que ver con las enfermedades pulmonares, y por tanto seguro que os lo explica él. Nanodecal es una empresa que se creó hace 4 años aproximadamente, y que también, en realidad, Roberto, déjame que lo cuente esto, Roberto llegó, ¿cómo diría yo? ¿Estás escuchando? Sí, sí. Vale, entonces no puedo decirlo. No, quería decir que Roberto es un científico y por tanto esto de la empresa, esto de a ver cómo lo hace, cómo monta la empresa, esto de las marcas, todo este rollo le parecía que le estábamos hablando marciano. Y en realidad cuando él nos habló la primera vez y nos contó el proyecto, nosotros pensábamos lo mismo de él, o sea, éramos como de distintos planetas, ¿no? Pero oye, al final se alinearon esos planetas y aquí está con nosotros y, como os decía, pues tenemos una pequeña inversión en su proyecto que hicimos también hace 3 años, una cosa así. Así que, y luego Marc, pues si está, pues esto. Así que, mis 2 invitados por ahora, a ver si Marc vuelve de la comida, vamos a hacer lo que siempre hacemos, básicamente, porque me parece que lo que interesa es que contéis vuestra historia y dónde estamos y el éxito que tenéis. Miguel, empezamos por ti, que estás aquí con nosotros. Cuéntanos qué es Sox Market, en primer lugar, y luego ya te iré preguntando cosas para que... Venga. Antes de contar qué es Sox Market, que básicamente ya sabéis que va de calcetines, aprovechando que hay aquí gente de la universidad que tiene que ver con el emprendimiento, yo sabes que lo hago de vez en cuando, yo reivindico lo que se llaman los emprendedores por necesidad. Es bastante común y casi todos, de hecho, joder, tenemos ejemplos constantes de gente que tiene una idea. Yo tengo una idea y busco cómo desarrollarla. En mi caso, yo tenía una necesidad. Tenía que pagar la hipoteca. Los emprendedores por necesidad en España somos la mayoría, somos el 70%. Pero somos más pequeñitos, no hay unicornio, no hay ronda de financiación. Y somos un poco el patito feo del emprendimiento. Y yo reivindico que desde ahí también salen cosas chulas, ahí también hay mucha gente con mucho talento, hay mucho trabajo y hay gente muy divertida. Tenemos unas características especiales y en las universidades lo explicáis perfectamente lo que es el emprendedor por necesidad. Entonces yo no tenía una idea, yo no quería vender calcetines, yo tenía que pagar una hipoteca. Miguel tenía un titular. Bueno, o sea, Miguel es periodista y tenía un titular. Literal. De un titular periodístico nació una empresa que en ese momento factura una pasta, tiene 3 tiendas. Sigue, perdón. Yo lo que hice es ver qué sabía hacer, yo era periodista, soy periodista. Vi que no tenía dinero, pero que sí se me daba bien las notas de prensa, tal, y empecé a buscar ideas que generasen mucho ruido mediático con la inversión cero, que es escribir una nota de prensa. Y al final descubrí que había entonces, las tiendas de calcetines no existían en España. Aunque parezca mentira, que ahora hay 1000. Nosotros fuimos la primera tienda de calcetines de España. Entonces yo, en mi cabeza, yo pensé, si yo soy periodista, yo recibo un titular que dice abre en Madrid la primera tienda de calcetines de España, yo pico y leo ese correo, porque no existía ese nicho de mercado. Y entonces, sobre esa idea de que yo quería mandar ese titular, montamos una pequeña empresa y yo aparecí en casa de Willy. Willy, quiero vender calcetines. Entonces me dijo, vamos a ver cuánto cuestan los calcetines, cuántos calcetines hay que vender al día y vamos a ver si esto podemos hacerlo. Hicimos el primer plan de negocio. El primer plan de negocio muy así, con un folio contando cuántos pares de calcetines hay que vender para poder pagar el alquiler y media nómina. Era un sábado por la tarde. Un sábado por la tarde. Lo recuerdo perfectamente. Es de reconocer que Willy es la única persona que cuando yo le dije, Willy, voy a abrir una tienda de calcetines, no me dijo, ¿una tienda de calcetines? ¿Estás loco? Es el único que me dijo, me parece fenomenal. Yo recuerdo que yo en Londres, y con su sobrino tienen un juego que se regala en calcetines.
Es la única persona de todo el planeta que en aquel momento no me dijo, estáis locos. Me dijo, venga, vamos a hacer los números. Vale, y a raíz de ahí arrancó lo que empezó siendo un proyecto de autoempleo. Nosotros empezamos con un microcrédito de Microban, de Caixa. Sabéis que Caixa tiene un banco pequeñito que da microcréditos a emprendedores. Nuestra idea empezó con 18.000 euros, un microcrédito de 18.000 euros. O sea, no había más dinero. Ese era el dinero que había. Y con eso arrancamos una pequeña tienda casi embrionaria, era un local de 9 metros cuadrados, muy pequeñito, donde testamos si aquello funcionaba. Nos dimos cuenta que sí, que funcionaba. Aparte era un modelo de negocio que no existía, no solo porque éramos tienda de calcetines, sino a día de hoy sigue siendo un modelo de negocio que no existe en Europa. Somos una tienda multimarca de calcetines. Ese concepto no existe. En Europa podemos encontrar tiendas de calcetines de Happy Sock, Corner de un aeropuerto, tiendas de calcetines de Jimmy Lion, pero el concepto de tienda multimarca de calcetines no sigue sin existir en Europa. Nosotros traemos calcetines de Reino Unido, de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, de 1000 sitios, gente que está haciendo cosas chulas y las juntamos en nuestra tienda. Luego le metemos también un poquito de producción propia nuestra y con eso es con lo que funciona el negocio, ¿vale? Entonces montamos una tienda muy pequeñita, aquello empezó a funcionar, abrimos una segunda, abrimos una tercera, luego la pequeña se cerró, luego nos fuimos a Barcelona, abrimos el canal online y ahora mismo la empresa pues, va bastante bien. Tenemos una facturación anual en torno al 1,5 millones, 1.600.000 euros. Somos 20 personas en el equipo. Y ha sido una experiencia. 3 tiendas, más todo el canal de venta online, que sigue siendo importante. Y también, bueno, ya que. Hablaremos de eso luego, de la venta online. Ya lo sabéis también que hacemos mucho cositas para empresas. Había un nicho ahí extraño para empresas. Las empresas grandes directamente se van a Turquía o a China y encargan 20.000 pares y se los traen. Pero cuando una empresa pequeña va a hacer un evento y necesita 500 pares, 600.000, no encontraban quién les diera ese servicio. Entonces nosotros tenemos una pequeña fábrica con la que trabajamos en Burgos. Entonces, como es todo muy cercano, podemos hacer tiradas más pequeñas, con lo que podemos hacer cosas un poco más entretenidas, ¿vale? Y ya está, pues ha sido una experiencia muy divertida, muy chula. Y de un proyecto de autoempleo, pues hoy ya salió una cosa en la que vivimos más gente. Vamos, una cosa de la que hablas frecuentemente en muchos sitios. Bueno, vamos a ver a Roberto, que nos cuente un poco. Roberto, estaba yo viendo una cosa. Esto del emprendimiento y la miopía no son necesarios, ¿vale? O sea, yo tengo lentillas y estos dos, pues Miguel se ha puesto una gafa muy extrañas hoy, que suena un poco rara, y Roberto las lleva siempre. No somos miopes, no hace falta ser miope para ser emprendedor, ¿vale? Roberto Nanodecal desde Barcelona, cuéntales. A nosotros yo me lo sé. ¿Qué es Nanodecal? Pues Nanodecal es una empresa spin-off del Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears, que nace con la ambición de explotar una serie de descubrimientos que se hicieron en mi laboratorio. Yo soy científico. Mi trabajo es hacer investigación científica, o lo ha sido hasta ahora. Y de ese trabajo, pues, como os decía, aparecen 2 invenciones. Esas invenciones lo que nos permiten es diagnosticar enfermedades pulmonares de manera muy rápida y en el punto de atención sanitaria. Esto esperamos que permita a los médicos identificar rasgos que permitan personalizar los tratamientos para estos pacientes. Nuestro primer producto es una prueba rápida para detectar una bacteria que es muy preocupante para los enfermos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, que se llama Pseudomonas aeruginosa. Sí, lo sé, un nombre terrible y también terrible para estos pobres pacientes porque crea unas infecciones que son muy difíciles de eliminar y que necesitan de antibióticos personalizados desde el primer momento. Eso es un poco la tecnología que estamos desarrollando y bueno, pues la empresa nació hace poco más de 3 años, no mucho más. Tuvimos la suerte y el acierto de que nos descubrió el Instituto de Emprendimiento Avanzado en un momento muy, muy temprano y nos dieron pues apoyo y financiación para empezar, y gracias a esa semilla pues hemos luego conseguido mucha financiación pública porque el proyecto que estamos desarrollando tiene mucho impacto. Y bueno, pues aquí estamos todavía desarrollando nuestros productos. Es un proyecto muy diferente, requiere de inversión muy paciente porque los productos sanitarios están altamente regulados
y tienen que pasar por una serie de controles súper estrictos para poder ser comercializados. Entonces, pues todo esto del Lean Startup y etcétera, pues para nosotros es un poco complicado porque cualquier producto lleva años de trabajo y años de espera para poder ser comercializado, pero vale la pena realmente meterse y hacerlo, porque esta es la única manera en la que la medicina puede avanzar y podemos tener mejoras sanitarias. Roberto, cuéntanos muy brevemente en qué momento tienes tu emprendimiento, en qué momento está Nanodecal y cómo ha ido creciendo desde hace 3 años hasta ahora, porque yo cada vez que he ido tanto a Baleares como a Barcelona, a las juntas que me llamáis ahí como si yo tuviera algo que decir, no digo nunca nada, veo cada vez más gente. ¿Cómo va creciendo esto? Pues mira, esto empieza un poco conmigo, igual con otra gente del laboratorio un poco, pero sobre todo conmigo, que quería hacer esto. Yo creo que sale un poco de mi ambición personal de avanzar tanto en mi carrera investigadora, porque veía que era el siguiente paso que tenía que hacer, como un poco, no sé, fue algo como muy personal, ¿no? Y pues eso, empezamos con 2 o 3 personas, empiezas con una idea, empiezas a pulir el prototipo. Una vez lo tienes un poquito ya más pulido, pues empiezas a pensar en hacer toda la documentación que te pide, en nuestro caso, la Unión Europea, para luego poder certificar el dispositivo médico. ¿Cuándo salimos al mercado? ¿Cuándo salimos? Lo de salimos, en este caso, es verdad. Pues yo creo que nuestro primer producto estará listo para salir al mercado, si todo va bien, en un par de años. Y todo esto, hay que decir que hay un tiempo de espera que no es nuestro. Fijaos, lleva Roberto aproximadamente 3 años investigando y aún quedan 2 años para salir al mercado. O sea, fijaros, digamos, el nivel de I+D+I que siempre hablamos, esta es la realidad. Hay que investigar, hay que seguir mejorando el producto y luego, por supuesto, lo decía él, necesariamente hay que pasar unos controles muy importantes de la Agencia Europea del Medicamento, corrígeme si me equivoco, y de la Agencia Americana del Medicamento para poder comercializarlos. No es cualquier cosa un tema sanitario de este tipo. ¿Verdad, Roberto? Así es. Es un emprendimiento muy diferente, tiene otra perspectiva. Ya. Vamos a ir con Miguel ahora, porque el de la comida no somos capaces, ¿no? A veces pasa, Tampoco. Nos ha pasado a todos, Esto de prolongar la comida nos pasa a todos. Miguel, vamos a preguntar cosas distintas hoy a las que preguntabas habitualmente, porque como son de la casa, pues tenemos más confianza, ¿no? A mí a veces me da vergüenza preguntar según qué cosas, aquí no tengo ninguna. Miguel, si tuvieras que empezar otra vez Sox Market, ¿qué harías? Voy a decir yo qué haría yo si tuviera que empezar Sox Market, que es invertir en Sox Market, porque dice los 18.000 y yo en aquel momento no sé en qué me pilló, debía estar en alguna aventura, no sé en una de las mías, y entonces no estaba yo con la cabeza solamente para hacer los primeros números. Pero no tuve la inteligencia, que es que uno es torpe, de darme cuenta que era un proyectazo y poner algo de pasta hubiera sido relativamente fácil. Así que lo que yo haría sería invertir en Sox Market. Ahora lo he intentado y el tío no me deja. Ojo a esto, no me deja entrar en el accionariado. Que lo tengo, aquí lo tengo guardado. Sabes que eso está en otro punto. Está en otro punto. Bueno, el caso es que, venga, si tuvieras que empezar Sox Market, ¿qué harías distinto de lo que hiciste? O no, o a lo mejor lo ha hecho todo perfecto. No, no sé. Sí. Buscaría ayuda profesional más rápido. O sea, como era un proyecto muy de autoempleo, muy pequeñito, en un principio iba a ser provisional, yo iba a vender calcetines en tanto me salía algo de lo mío. Entonces, fui prolongando mucho la decisión de decir, espérate, joder, que esto está funcionando, que igual. Entonces, tardé mucho en empezar a pedir ayuda a todos los niveles más profesionales, a nivel de administración, a nivel de finanzas, a nivel de todo. Entonces, si sabiendo lo que sé tuviera que empezar, haría ese recorrido mucho más rápido. Yeah. O sea, yo reconocería mis limitaciones, que son infinitas, porque yo ya era periodista, no tengo, ahora ya algo sí, pero no tenía ni idea de montar una empresa. Entonces sí que hubiese ido más rápido a pedir asesoramiento profesional, a buscar ayuda.
para acelerar el crecimiento y aprovechar, que se aprovechó, pero lo podríamos haber aprovechado todavía más, el ser los primeros en abrir ese tipo de negocio. Ya. Pero como era una cosa provisional, o sea, la inexperiencia, la novatada, no sé. Pero sí que haría eso, iría más rápido. Miguel, ¿cómo manejas un grupo de 20 personas? Que esa es otra de las preguntas que a mí me cuesta hacer a veces con emprendedores de Pozuelo que son muy buenos pero me da un poco de vergüenza. ¿Cómo manejas a 20 personas? O sea, el rollo me doy de baja, no voy, no sé qué, he encontrado otro curro mejor, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejas eso? Es muy complicado. Es la parte más latosa del proyecto así, porque además, para trabajar en nuestras tiendas, bueno, hay gente que tiene puestos un poco más cualificados, pero la mayoría es gente que están en el mostrador. Entonces es gente con poca cualificación, gente muy joven, mucha gente que está estudiando, que son trabajos muy temporales. Entonces eso da un perfil muy volátil de la gente. Entonces el único modo que hemos ido encontrando de hacerlo es teniendo 3 responsables, uno en cada tienda, bastante consolidados, con más solvencia, con más años, a los que se les paga bastante más. Lógico. Entonces, teniendo en cada tienda una persona con experiencia de sobra en comercio, en mostrador, en tal, que nos aguanta en el tiempo, el resto puede fluctuar, porque si no era inviable. O sea, había que directamente coger gente, formarla un poco más, pagarla más y afianzarlos en el sitio, porque el trabajo de mostrador es muy, muy, muy volátil. O sea, y yo sé que para Zara o para cualquier empresa grande también. No, pero lo tienen asumido. O sea, eso ya va metido en los costes de estructura. Tú sabes que renueva gente cada 6 meses y como una máquina no pasa nada, ¿vale? Pero para nosotros, que aparte en nuestras tiendas, tú lo sabes que has estado mucho, es muy importante el cómo atendemos al público, es lo que nos hace la diferencia. Entre atender al público siguiendo el manual que tenemos establecido y no hacerlo, la diferencia es que se factura un 30 o 40% menos. Hablaremos de eso después, porque esa es una de las cosas que yo aprendí con él, que es que sus empleados tienen un manual de cómo un desembarco, digamos. Eso es. Los finos dicen landing off, pero desembarco. Que la gente sabe lo que tiene que hacer. Luego hablamos de eso. Roberto, tu emprendimiento es absolutamente distinto. ¿Cómo estamos de pasta? ¿Cómo estamos de dinero? ¿Estamos buscando dinero? ¿Estamos en ello? Dinero siempre hace falta más, pero de momento pues estamos bien. Tenemos pues ahora mismo 1 año y medio, 2 años de runway, con lo cual, bueno, pues no estamos mal, pero hace falta más dinero, sí. En los proyectos de biotecnología pues son una máquina de comer dinero por el tiempo que necesitan y porque nosotros, al contrario, nosotros cogemos a gente altamente cualificada para trabajar con nosotros. Gente con doctorados, ingenieros, etcétera. Entonces, bueno, pues... Ya. Pero bueno, ahora mismo estamos bien de dinero. Sí, vale. Sí, da gusto. Bueno, oye, y una cosa que nosotros le damos mucha importancia en estas sesiones es el tema de los clientes. Siempre estamos preocupados por los clientes. O sea, aquí los emprendimientos están muy bien, todo está muy bonito, todo es maravilloso, las ideas son muy maravillosas, pero hay que tener clientes. Y siempre preguntamos a los emprendedores, os lo vamos a preguntar a vosotros, por vuestros clientes, que son bastante distintos. Totalmente distintos. Vamos a dejarle de primero. Roberto, ¿tus clientes exactamente quiénes son? ¿Hospitales, médicos, todos, yo qué sé, personas normales? ¿Yo? ¿Quiénes son tus clientes? Pues mis clientes serán hospitales. Bueno, eso es una pregunta bastante complicada porque depende de dónde estén esos clientes. En España, por ejemplo, inicialmente van a ser hospitales y luego a nivel, pueden ser sistemas sanitarios y vamos a nivel más de comunidad autónoma. En otros países la sanidad funciona de una manera diferente. Pero vamos, en general van a ser hospitales o sistemas sanitarios. No sé si tienes algún cacharrito de esos tan pequeñito para mostrar. No. Ahora mismo no lo tengo aquí. Bueno, es una especie de caja pequeñita que tiene como un chip. Estoy quedando fatal, pero soy abogado y malo. Tiene un chip que efectivamente lo que hace es quitar el esputo del paciente, lo pones ahí y de repente te dice, ¿de acuerdo con el color que sale, si no recuerdo mal? Bueno, sí, joder, es una máquina. Bueno, pues de acuerdo con el color que sale, pues se identifica cuál es el virus
que tiene y por tanto el tratamiento de ese virus es mucho más rápido. Pero es una cosa muy pequeñita con un valor relativamente pequeño para su fabricación, ¿verdad? Sí, la fabricación no es costosa. La cuestión es que es una nueva tecnología. Nosotros somos lo que se llama una empresa deep tech, porque tenemos tecnología nueva. Entonces, eso es el beneficio el primer día que dices, uy, sí, genial, esto no lo puede copiar nadie, es cierto. No lo puede copiar nadie, es muy difícil de copiar, pero tenemos que generar los procesos industriales para poder luego escalar y producirlo, digamos, a nivel industrial, ¿no? Entonces, tiene como esa parte buena y esa parte mala. La parte buena es que tenemos una tecnología muy única y muy difícil de copiar, además patentada. La otra es que tenemos que crear los procesos industriales para poder producirla. Roberto, a mí siempre me ha parecido, esto no te lo he preguntado nunca, voy a aprovechar hoy, de las veces que hemos estado juntos, me ha parecido difícil la conexión entre la parte, digamos, científica de investigación y ahora la parte industrial de crear el cacharro, que es un cacharro de plástico, literalmente de plástico. Esto nosotros resumimos malamente, seguro, que es como el PCR que todos conocimos, que antes no conocíamos, antes de la pandemia, nadie sabía lo que era un PCR. Y todos conocimos lo que era un PCR, desgraciadamente. Bueno, pues es una especie de PCR mucho más pequeñito, pero me resulta complicada la conexión entre la parte industrial, es decir, producir el cacharro físicamente, con la parte, digamos, técnica, que es el chip que incorpora. ¿Eso se ensambla bien? Sí, a ver, como te comentaba, es un challenge, ¿no?, que tenemos el desarrollar todo esto y es una de las cosas que hemos estado haciendo todos estos años, ¿no?, que antes lo he resumido muy rápido, ¿no? Teníamos un prototipo y luego pues que había que producirlo, ¿no? Es complicado, pero lo importante siempre es saber centrarte en el reto que tienes delante y avanzar al nivel que necesitas, es decir, no ir demasiado rápido. Si te centras demasiado en lo que vas a tener que hacer de aquí a 3 años, no avanzas en lo que necesitas hacer hoy para poder llegar al siguiente paso. Entonces, en una industria como comentaba antes, no tan regulada como son los productos sanitarios, pues tienes que tener muy claro qué tienes que hacer en la primera fase, que es esta de prototipo, qué es la siguiente fase en la que tienes que pensar cómo lo vas a producir y pues toda esa documentación que tienes que producir para que luego todo lo que estás haciendo te lo audite un organismo de la Unión Europea y pase ese control y sea aceptado. Son bastantes cosas y yo creo que en todo este proceso en el que he aprendido tantísimas cosas, lo más importante creo que he aprendido es un poco como a enfocarte exactamente lo que tienes en ese momento e ir y tener paciencia. Es difícil, bueno, pues, ¿eh? Cuando todas las escuelas de negocio te dicen el Lean Startup y tú ahí en plan, yo no voy rápido, pero hay que tener paciencia. Roberto, es que se nos ha conectado Marc, que no sé si le ves. Bueno, pues Marc Balonesta, que por fin está con nosotros, es el CEO y fundador de Funos. Marc, te estamos contando un poco la situación y las distintas, en fin, los distintos proyectos que tenéis tanto Roberto como Miguel Valero como tú, ¿no? No sé si, Miguel, ¿os conocéis? ¿No? ¿No habéis coincidido en ningún salón nuestro? Desde luego. Conscientemente no. Vale. Pues Marc Balonesta, nos hablas desde Barcelona, ¿verdad? También. Sí. Entonces, Marc, cuéntanos, o cuéntales, ¿qué es Funos? Que es una cosa realmente curiosa. Sí, es curioso. Cuando os lo cuente lo veréis. Bueno, Funos nace inicialmente como un comparador de precios de servicios funerarios. Y a partir de ahí, pues se va desarrollando, va ampliando su gama de su portafolio de servicios para cubrir todas las necesidades de final de vida. Y de ser un comparador de servicios funerarios, seguros de decesos y todos son trámites posteriores a la defunción, etcétera, nos hemos convertido progresivamente en un broker y de ahí estamos ya a las puertas, bueno, no está lanzado públicamente,
pero estamos ya a punto de poder ser el interconectador del ecosistema entre funerarias, aseguradoras y consumidores, también con todas las máquinas de inteligencia artificial. Marc, yo creo que se lo he contado a ellos una vez. Estamos en Pozuelo, en el vivero de empresas de Pozuelo, te contaba esta mañana, y son gente muy activa, y yo creo que a lo mejor se lo he contado, pero si no te importa, cuéntaselo tú, que lo viste, que tu emprendimiento de Funos nació de otra cosa anterior que tiene poco que ver con esto. ¿Cómo nació Funos? Pues sí, Ojo a otro tema curioso, porque yo no vengo para nada de este sector. Mi carrera estuvo en el mundo de gran consumo, de marketing. Estuve muchos años en empresas como L'Oréal y Unilever, pues la típica carrera de gran consumo. Hasta que decidí emprender y entonces monté un marketplace de fiestas privadas, una página web básicamente, que en cuestión de clics montabas una fiesta, reservabas un local, ponías catering, ponías comida, ponías animación y todo esto montado en un momento. Y llegó el COVID, con lo cual el sector de encuentros sociales y fiestas y todo esto, pues tuve que cerrar. Y a raíz de esto pensé, pues, ¿qué puedo hacer que pueda aprovechar el aprendizaje que he tenido en el mundo de montar un marketplace de servicios digital y en un sector que no le vaya a afectar una crisis como la pandemia, que al revés, que pueda salir beneficiado y que tenga un impacto importante para el consumidor, ¿no? Y de ahí que me reinventé y monté Funos. O sea que la historia es curiosa porque no vengo para nada de esto. Y bueno, una cosa me ha llevado a la otra y aquí estamos. Fijaros, hemos elegido 3 formas distintas de emprender. Emprendimiento por necesidad, que contaba Miguel antes. Emprendimiento por, yo qué sé, por iluminación divina, que es lo que hace Roberto, porque lo quiere hacer, vaya, porque es su sueño hacer esto. Y emprendimiento que yo, Marc, con tu permiso, siempre digo que tú eres un emprendedor de serie. Es decir, que mañana puedes emprender cualquier otra cosa. Porque el tipo es un emprendedor de los de verdad. O sea, está todo el día pensando cosas. Tengo entendido que tienes alguna idea ya nueva para emprender alguna otra cosa, aunque tu prioridad es Funos en este momento. Bueno, por ahora estamos en Funos y 120% en Funos, cabeza, corazón y todo, y la energía en Funos. Bueno, nos has pillado cuando has llegado con una cosa que nosotros hablamos mucho aquí. Nosotros venimos aquí todos los martes, los terceros martes de cada mes, Marc. Entonces nos has pillado aquí hablando de una cosa que hablamos habitualmente, que son los clientes. Que, claro, tenemos 3 tipos de clientes realmente distintos. Ahora sí que los tenemos muy distintos. El cliente de Miguel, el cliente que ya nos ha explicado de Roberto, que son hospitales y sistemas sanitarios, digamos, por decirlo de una forma, y estábamos en ese momento preguntándole a Miguel por su cliente. Luego hablaremos de tu cliente, que es un poco especial, es su cliente. Y le pilla en un momento malo, además, porque el cliente no es el señor que se ha muerto, es la familia, obviamente. Bueno, Miguel, yo recuerdo que estuve en las diversas inauguraciones que ha tenido Miguel. En Barcelona no estuve, ¿no? No, Barcelona. Qué mal. Bueno, pero en las otras sí. Y yo, en la primera vez, la de las calcetines, después de aquel sábado por la tarde que nos contaba, monta aquello y entonces pues, nos invita allí a una inauguración. Y yo veía allí entrar gente muy rara. Frikis, por hablar claro. Y decía, madre mía, esto no va a funcionar. Esto no se lo dije a él porque era muy terrible. Pero claro, entraba gente a buscar calcetines y yo decía, qué raro. O sea, gente rara. ¿Cómo es tu cliente? ¿Gente rara o ya hemos normalizado? No, lo hemos normalizado muy rápido. No, Ten en cuenta que los calcetines son de todo tipo. O sea, ahí luego contará que hubo unos calcetines muy famosos, porque a Miguel, como es periodista, se le ocurrieron otra noticia y entonces sacó una... Pero son calcetines raros. O sea, no son calcetines normales, son calcetines, pues eso, de cosas, ¿no? ¿Cuál es tu cliente? ¿Cómo es tu cliente y cómo lo encuentras? El cómo lo encuentro es el que pasa por la calle. O sea, nosotros, así, literal. Ya está. Nosotros, vale. El grueso de las tiendas va por ubicación. La ubicación tiene que ser centro de una ciudad con mucho tránsito, porque nadie, o sea, el calcetín
divertido, el calcetín friki, ni siquiera es un artículo de necesidad, es más una cosa de capricho, de regalo, etc. ¿no? Entonces, esto va por puro paso de gente. Yo necesito que pasen X mil personas por la puerta para que entren X y compren X. O sea, ahí lo encuentro en la calle. O sea, no... ¿Y el tipo medio? Y el tipo de cliente... ¿Tu cliente medio? Al principio pensábamos que iba a ser más gente friki, porque es verdad. La inmensa mayoría del artículo es un calcetín divertido. No teníamos ni idea, entonces. Es que no existía. O sea, claro, no existía el tipo de negocio, no existía... Y descubrimos que de repente teníamos clientes de todo tipo, de todas las edades. Empezaba la gente que trabaja con traje a utilizar calcetines divertidos, que era una cosa que venía de Wall Street, y de repente empezó a entrar en España. La gente, los de Silicon Valley, camiseta, vaquero, calcetín divertido, y de repente allí entraba desde la abuela a comprar calcetines divertidos para el nieto, al ejecutivo, al que monta en bicicleta. Había un sector que no sabemos que existía de calcetín divertido de gente que monta en bicicleta. Y entonces fue apareciendo, entonces de repente nuestro público es de 0 a 100 años, o sea, todo vale. Está muy bien porque es un artículo que son 8, 10, 12, bueno, hay calcetines de 50 euros el par, pero la mayoría son 8, 10, 12 pavos, es decir, no tienes barrera para entrar, o sea, no... Entonces, no tenemos, o sea, nuestro cliente es todo el que entra. A mí me hace mucha gracia que me contaba él que en realidad es un regalo para los turistas, sí. Por eso el zona céntrico también, muy interesante, porque claro, efectivamente... No pesa, no se rompe, ¿no? Entonces también descubrimos que para los turistas, fenomenal. Entonces, nos fueron apareciendo mercados sin... que, bueno, pues porque estaba de Dios ser, o sea, porque no fue premeditado. Es decir, tenemos un emprendimiento que busca clientes, no que busca clientes, sino que entra al cliente. Eso es. No los buscamos. Marc, ¿tus clientes cómo los buscamos? Pues nuestros clientes los buscamos o nos encuentran básicamente a través de canales digitales. Evidentemente es cualquier familia que pase por la triste situación de la pérdida de un ser querido o que vaya a pasar próximamente y que busca por internet o busca por motores de inteligencia artificial información sobre servicios funerarios, sobre qué tiene que hacer, cómo hacerlo, etc. Y ahí es donde aparecemos nosotros. Este sería nuestro core y luego, como nos hemos ido expandiendo, pues también cualquier persona de cualquier edad que se plantee contratar un seguro de decesos o se plantee un cambio de compañía, pues también ahí estamos nosotros. Y con la evolución que estamos teniendo hacia ser un interconectador del ecosistema, pues pasamos a abrir también la puerta a los clientes corporativos, a los B2B. Bueno, nuestra intención es cualquier compañía, sector funerario, asegurador, que necesite acceso, posicionamiento directo en motores de inteligencia artificial, pues ahí es donde nosotros vamos a poder ayudarles. Ya. Es decir, tenemos clientes de todo tipo. Gente que pasa por la calle y turistas, de Miguel. Instituciones sanitarias, de Roberto. Y clientes que hay que buscar de forma digital, que Marc especialmente es su forma de buscar clientes, vaya. Con lo cual, 3 formas completamente distintas de buscar clientes. ¿Os veis reflejados alguno en el otro? Es decir, ¿cabría la posibilidad de hacer, por ejemplo, para los calcetines? Coño, se pueden vender por internet, se pueden vender online. ¿Cómo te ha funcionado eso? Hago esta pregunta sabiendo lo que va a pasar. ¿Y por nosotros nos ha funcionado? Hay que estar en internet, lo que digas, pero a nosotros nos ha funcionado realmente mal. En el textil, la venta por internet es Shein, es Zara y ya está. Ya. Y ya está. O sea, es absurdo. Entonces, lo hemos intentado, durante unos años vendimos en Amazon, hubo que quitarlo y tal. Ni nuestros márgenes, no podemos estar ahí. O sea, no lo podemos soportar. O sea, para estar en Amazon tienes que tener unos márgenes que son los que tiene Shein o los que tiene Zara. Ir con margen, y más que nosotros no somos fabricantes, nosotros somos tienda multimarca. Es decir, yo tengo el margen que me deja la marca. Es que el margen que tengo se me va en pagar al transportista, pagar la publicidad online, pagar el almacén de Amazon. Entonces nosotros, todo lo que se vendió en Amazon, salimos comidos por servicios. O sea, todo el trabajo que se hizo fue para el señor de Amazon, todo entero. Entonces nosotros
no tenemos capacidad. El comercio textil que yo trabajo, no tengo ninguna capacidad para estar ahí. Para estar online. Ni tengo para pagarme las campañas de publicidad completamente desorbitadas que hacen falta para conseguir. Bueno, tenemos a alguien que se mueve mucho muy bien online. O sea, hay que meter mucha pasta en el online y yo no tengo margen para hacerlo. O sea, Marc, esto del marketing digital, ¿cómo lo lleváis? Hay que invertir mucha pasta, como dice Miguel. Pues es parte de nuestro core, ¿no? Saber posicionar y saber captar al cliente en el entorno digital. Y ahora que decíais, que preguntaba si pudiera haber intercambios, sinergias o cambios de sombrero o cualquier cosa así, la verdad es que yo soy un fan de los calcetines desde hace muchos años. De los calcetines no tengo, o sea, desde hace como 15 años que no llevo calcetines ni negros, ni oscuros, ni simples. Vamos a ver, vamos a hacer negocio. Vamos a hacer magia. Que es el retorno del pobre. Ha sonado al Darth Vader ese. No, quiero decir, Marc vive en Barcelona. Miguel tiene una tienda en Barcelona, que no sé si conocéis. Así que ya estás comprando allí, vamos. Roberto sí, Roberto ha dicho que la conocía porque le pilla de camino del trabajo o algo así, entonces Roberto sí la conocía. Pero Marc, estás en tu casa cuando quieras, ahí estamos. Estamos en la calle. Estamos en la calle Canuda, estamos muy cerquita de la catedral. Los que conocéis Barcelona es el Decathlon de Plaza de Cataluña, que es un sitio muy fácil de ubicar para los que sois de Barcelona. Pues enfrente del Decathlon de Plaza de Cataluña, ahí estamos, al ladito de la catedral, Portal del Ángel, en el barrio gótico de Barcelona, que es donde, lo que decía antes de tránsito de gente, hay que estar donde necesitamos encontrar gente. Efectivamente. Roberto, tus clientes que decías que son instituciones, hospitales, sistemas sanitarios, el visitador médico ha existido siempre. ¿Ese no es tu modelo? El visitador médico es más bien de farma. Nuestro modelo realmente, aunque yo te he dicho quién va a pagar, ¿no? El que va a pagar es el sistema sanitario, pero a quien damos valor realmente es al médico. Entonces, nosotros, nuestro client discovery, ¿no?, que hemos hecho es que tenemos que convencer a los médicos para que le digan al hospital, oye, que quiero comprar esto, porque va a ayudar a mis pacientes, porque os va a ahorrar gasto sanitario, etcétera, ¿no? Y luego, pues nosotros también tendremos que ayudarles a hacer un informe diciendo que pues esto ahorra pues días de hospitalización, etcétera, 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 ¿no? Que es coste efectivo. Y así se irá haciendo el Client Discovery, por lo menos inicialmente. Por lo menos esto en España. Luego, en cada país hay diferencias. Ya. Entonces, nuestra forma de hacer marketing es ir a conferencias, a escribir artículos científicos, ese tipo de cosas. Te decía que yo siempre me he quedado con la idea, que no sé si es correcta, corrígeme, de que con este producto lo que conseguimos es acortar, digamos, el tiempo de diagnóstico de una enfermedad pulmonar. Ahora más o menos, ahora me corregirá Roberto seguro, está en 2-3 días, desde que alguien con enfermedad pulmonar entra y se descubre el virus que tiene, 2-3 días hasta que se hacen los cultivos necesarios para saber qué tipo de problema tiene, por decirlo de una forma. En cambio, esto serían unos minutos. Por tanto, el ahorro es absolutamente considerable, el ahorro tanto económico como, muchísimo más importante, el ahorro personal del paciente. ¿Es así, Roberto? Explícaselo a estos señores para que quedemos bien, hombre. Sí, lo que tengo que corregirte es que es una bacteria, no es un virus. Pero lo has dicho muy bien. Efectivamente, ahora el problema que tenemos es que como el paciente llega, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, y llegan al hospital que no pueden respirar, que se ahogan. Llegan a urgencias o en muchos casos o a neumología, en plan, eso, que se ahogan. Entonces, el médico no tiene ningún tipo de guía, ¿no?, en ese momento, porque si le tiene que hacer lo que se hace ahora, que es un cultivo de la muestra de esputo, pues tarda mínimo 3 días. A veces tarda más. Entonces, ¿qué va a hacer el médico? Pues le da un antibiótico a ver si mejora y si no mejora, pues ya cuando vuelva igual hace el cultivo, ¿no? En muchos casos. Pero no es porque no quiera hacerlo mejor el médico, es porque no puede, o sea, porque no tiene nada en ese momento que le guíe. Entonces, nuestra prueba se puede hacer en la misma consulta del médico en menos de 10 minutos
y identifica esa bacteria clave que si le das amoxicilina, la bacteria lo que hace es, sí, igual disminuye un poco, pero queda un fondo de bacteria que se vuelve resistente a la amoxicilina y luego cuando vuelves igual ya la amoxicilina no te hace nada. Y hay pacientes que por desgracia acaban teniendo lo que se llama una infección crónica, que es que convivirán con la bacteria el resto de su vida y tendrán que ser tratados con antibióticos el resto de su vida, sencillamente porque en ese momento inicial no se pudo tratar con el antibiótico que le tocaba más agresivo en ese momento. Marc, una pregunta que te quería hacer es, en un sector tan... Joder, digamos tan regulado también, pero en un sector tan complicado como el mundo de las funerarias, donde todos hemos escuchado cosas de la funeraria, ¿recordáis alguna película por ahí curiosa? ¿Cómo es posible que esto tenga posibilidad, que Funos tenga posibilidad en el mercado real, pues contra las grandes aseguradoras, contra las grandes multinacionales de servicios funerarios que hay? ¿Cómo has conseguido un trozo de mercado en ese mundo tan competitivo, tan difícil y tan, ¿cómo diría yo? No quiero pronunciar la palabra, tan extraño, vamos a dejarlo ahí, tan extraño, tan complejo. ¿Cómo lo has conseguido? Pues la verdad es que fue diría que de todas las barreras que hemos superado, quizás ha sido la más complicada de todas. Nos costó un año y algo conseguir la primera funeraria. Fue lo más complicado de todo. ¿Cómo lo hicimos? Pues básicamente creamos la marca y creamos el posicionamiento antes de ir a ver a funerarias, porque las funerarias no nos abrían la puerta, no nos querían escuchar. Entonces forzamos un poco el posicionamiento, trabajamos mucho el posicionamiento orgánico, estar presente en Internet, para aparecer en Google para un montón de búsquedas relacionadas con nuestro sector. Empezamos a hacer campañas en prensa, no campañas de marketing publicitario, de publicidad pagadas, sino empezamos a hacer, ¿cómo se llama? Reports, el barómetro Funos, pues es un report sectorial de todo el mundo asegurador y funerario, que lo empezamos a trabajar muy bien, lo publicamos en un montón de medios de comunicación. Eso pues genera visibilidad de la marca, empiezas a generar un poco ese conocimiento de la marca y al final haces pues que las funerarias te conozcan aunque no hayamos empezado a operar, porque no teníamos funerarias y por tanto no podíamos hacer operaciones, no podíamos hacer nada, pero nuestra marca ya resonaba en los despachos. Y esto fue lo que nos abrió la puerta y conseguimos los primeros partners, ¿no? Y luego además fue una historia un poco, la evolución fue geográfica, porque teníamos claro, y esto es uno de los aprendizajes de montar el marketplace anterior, que tú no puedes abarcar todo el territorio nacional sin fuerza en ningún sitio desde el primer día. Necesitas, en el caso de un marketplace como el nuestro, pues la estrategia era empezar por un punto, ahí hacerse fuertes, de ahí pasar a otro punto, hacerse fuertes, de ahí a otro, para poder encajar oferta y demanda. Es decir, que cuando entrara una familia o un usuario a buscar algo en una zona, que allí encontrara solución y que tuviera oferta en esa zona. Y a lo mejor en otra zona no la teníamos, evidentemente, porque empezamos, ¿no? Entonces empezamos primero por Barcelona capital, luego área metropolitana de Barcelona, luego Cataluña, de ahí pasamos a Comunidad Valenciana, Valencia, Alicante, etcétera, hasta que hemos llegado a la cobertura nacional. Y ahora tenemos presencia en toda España, 50 provincias, tenemos acuerdo con la gran parte de las grandes funerarias y muchísimas de las pequeñas y medianas, y ha sido una historia progresiva porque no ha sido, evidentemente, el primer día nadie nos recibía y ahora pues encuentras en Funos una oferta muy considerable. Ya. Hay ferias, hubo en Valencia la semana pasada, ¿no? Una feria
de estas cosas, tengo entendido, hace 2 semanas, ¿verdad? Sí, hace un par de semanas hubo sí, un simposium, un evento, un congreso del sector. Hay un par o tres de eventos anuales entre congresos, ferias, etcétera. Pues es un punto donde darse a conocer, ¿no? Y estar ahí, construir las relaciones, ¿no? Y estamos siempre ahí, por supuesto, porque es un sitio para que nos conozcan, para entablar las relaciones y ir abriendo puertas. Ya. Bueno, vamos a ir acabando, pero hemos inaugurado hace poco una nueva sección que es las preguntas del público. Así que venga. Así a gusto, madre mía. Yo quiero mi calcetín. Venga, venga, pues empezamos preguntando, venga. Primero. A ver, Preguntas del público ahora, Roberto, Marc, Miguel. Venga. Pero decías que tenía un manual. Es verdad, se nos ha olvidado eso. Sí. Bien traído, bien traído. Que tratar a los clientes, entonces. Todas las cadenas tienen sus propios manuales de trabajo. Lo que pasa es que en el caso nuestro era más peculiar porque yo estuve en el mostrador físicamente 2 años. Y eso hizo que la clientela de las 2 primeras tiendas se acostumbrara mucho al modo en el que yo atendía a la gente. Eso al principio no lo sabes, pero claro, de repente pones a otra persona y hostias, ¿qué está pasando? Y es que la gente se había acostumbrado a un modo. Entonces lo que hicimos fue empezar a sistematizar cómo habíamos atendido a la gente durante esos 2 años y de esa sistematización escribimos un manual. ¿Qué frases utilizábamos? Porque al final acabamos haciendo lo mismo, que además como funciona lo vas repitiendo. ¿Qué frases utilizábamos para saludar? ¿Qué frases no utilizábamos para saludar? ¿Cómo abordábamos al cliente? Si primábamos la venta o la experiencia. O sea, hicimos una sistematización que fue a base de decir, espérate, vamos a analizarnos y estar durante varios meses autoobservándonos qué narices hacíamos nosotros, porque si no lo eres capaz de ponerlo en un papel no puedes enseñarlo. Y a raíz de ahí ya nació el manual, que es el que a día de hoy sigue funcionando. Y funciona, o sea, a nosotros nos funciona. O sea, de hecho, cuando alguien entra nuevo en la tienda y está a otra historia, la caja se resiente rápido. Nosotros, básicamente es que nosotros no podemos vender calcetines porque un calcetín es un artículo estúpido. En el Decathlon los tienen a €1 el manojo, ¿vale? Entonces, no, claro, sí, no, es así. O sea, en el Zara, y de hecho al principio cuando nosotros empezamos, las grandes cadenas casi no tenían calcetín con dibujos. Ahora ya en H&M tienen paneles enteros llenos de calcetines de dibujo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es que prime la experiencia. Las anécdotas, el cómo está hecho, el de dónde lo he traído, mira, o sea, cosas muy, muy raras, con packaging muy extraños, o sea, porque no podemos vender calcetines. Entonces, en realidad todo el trabajo nuestro de los dependientes es que el cliente se ría en la tienda. Nos da igual que vendan, pero sabemos que si el cliente se ríe, compra. Entonces, pero todo eso ha sido a base de eso, de sistematizarlo, de hacer un manual, de escribirlo y de intentar transmitirlo en la mejor medida que podemos. En fin, una clase, siempre decimos una clase de cómo atender a los clientes. Venga, más preguntas. Yo tengo por favor, 3. Van a ser muy rápidas. Venga. Una para cada uno. Joder, sí, a gusto. Venga. Para el amigo investigador, ahora con toda la crisis que hay en Hormuz y demás, y que no sabemos en cuánto tiempo va a haber crudo en todos lados, me imagino que estás trabajando con polímeros o con plástico directamente para hacer los dispositivos. Pues ahora mismo es lejano, como todo en la vida, nadie sabe lo que va a durar tampoco, ¿no? Pero es como una de esas cosas con la que no puedes luchar, entonces es como que te relajas ya y dices, pues lo que aparezca, ¿no? Nosotros tenemos un montón de exigencias para la supply chain, ¿no? No podemos coger a cualquier distribuidor, tiene que ser gente con certificación también. Además, la Unión Europea nos lo exige así, es como una nueva regulatoria que se inventaron y que todavía no saben ni cómo implementarla, pero nosotros nos fuerzan a hacerlo, con lo cual es solamente un reto más en la lista de retos que tenemos a la hora de tener una supply chain madura. Gracias. Al amigo de la funeraria. Sí, a Marc. Has hablado varias veces de las máquinas de inteligencia artificial que están detrás de tu proyecto. Entonces, y esto es mera curiosidad, no hay ningún interés más allá de ello.
¿Tienes datos de quiénes son las personas que más contratan tus servicios o qué grupos de personas? O si tienen alguna religión en especial, alguna práctica específica, han subido las cremaciones, no sé, y han bajado los entierros tradicionales. ¿Manejas ese tipo de datos? Pues sí, tenemos, de hecho, si empiezo a daros datos, os aburriré. Tenemos un montón de datos de varias fuentes. Entre ellos tenemos 15.000 llamadas, un poco más de 15.000 llamadas grabadas y transcritas, más de 80.000 mensajes de WhatsApp. Tenemos 3 barómetros, estos reports que hacemos sectoriales que parten de una encuesta que hacemos nosotros a más de 1.000 usuarios, consumidores. Todo esto enriquece nuestra base de conocimiento, enriquece nuestro motor de inteligencia artificial y datos te podría dar un montón. Curioso, hemos creado 6 perfiles, 6 customer personas, 6 prototipos de personas en función de la motivación y la máquina es capaz de detectar cuál es la motivación o porque no son excluyentes. Uno puede tener una parte de motivación o predominar una motivación, pero tener una segunda e incluso una tercera motivación. Entonces, las motivaciones que hemos detectado, por ejemplo, pues son el precio, es decir, el que quiere lo más barato, el que está abrumado y quiere que se lo soluciones todo, que no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar y simplemente quiere que le digas, me ocupo de todo. El que le han delegado, un primo, un allegado, un familiar un poco más alejado que le han dicho, ocúpate tú, pero no tiene implicación directa. Y entonces él simplemente, su preocupación es presentar propuestas a la familia y no quedar mal delante de la familia. Y así pues hasta 6 prototipos diferentes que además son dinámicos porque uno puede empezar por una motivación pero terminar predominando otra motivación. Y así hemos construido un poco los perfiles principales, ¿no? Si me pedías también datos, nuestro cliente es eminentemente urbano, en zonas rurales o más que rurales, en poblaciones más pequeñas donde puede haber solo una funeraria, pues no tiene tanto sentido ir a buscar, ir a comparar. Es mayoritariamente digital, usuario nativo o habitual del entorno digital. Sobreponderamos mucho con las poblaciones extranjeras y todos aquellos que han cambiado de residencia o que no son nativos de ese lugar porque no tienen un tanto vínculo con el lugar y por tanto no tienen toda la historia de haber ido a 50 funerales en el mismo sitio y entonces no tienen el marco tan claro de dónde tienen que llamar, qué tienen que hacer y por tanto van mucho más a internet a informarse y este es nuestro cliente. Sobre la pregunta de incineración versus entierro, hay una tendencia global, al menos en todo el mundo occidental y oriental también, porque también en la cultura asiática también predomina. Está creciendo muchísimo ya de años atrás la incineración. Hoy en día en España estamos prácticamente en el 50-50. Para poneros en contexto, el primer crematorio se inauguró en España en los años 70, con lo cual en los años 70 había 0% de incineración, 100% de entierro, y en países de nuestro entorno, Inglaterra, Alemania están por encima del 80%, Japón, Corea están en el 99%, Francia está en el 55-60%. Vale. Muchas gracias. Te lo preguntaba un poco porque creo que esos datos en un periodo de tiempo mediano, ni siquiera muy largo, van a ser tu negocio. Voy a ser breve porque además imagino que hay alguien más que quiere hablar. Lo mío es muy sencillo. Yo también soy periodista y también soy emprendedor, como dijo el profesor, por necesidad, ¿no? ¿Cómo hiciste para captar la atención de personas como él y demás para ver si a mí me funciona? Esto no hace falta contarlo todo. El amor no hace falta contarlo. El amor no hace falta contarlo. No, es broma.
Yo ya tenía la suerte de conocer a Wilfredo antes. O sea, éramos conocidos. De otra vida. De otra vida. Yo sabía que si tenía que contarle a alguien mi movida, no iba a encontrar a nadie mejor que él, y entonces fui bastante derecho, pero casualidades de la vida, de que yo, también Wilfredo estaba empezando entonces con todo esto de Instituto de Emprendimiento, entonces como que se alinearon los astros, yo necesitaba y él estaba. Más preguntas. Era fácil. Uf, me dicen que tengo que cortar, así que estas 2 preguntas, porque hay que brindar, que estamos de cumpleaños. ¡Hostias! Venga. Yo súper rápida. Una para Marc y otra para Miguel. Para Marc, yo me dedico, bueno, estoy en el sector de funerario de animales y me gustaría saber si os habéis planteado entrar en esa parte del sector y también en cuanto a tu modelo de negocio. ¿Me puedes saber un poco más cómo funciona? O sea, como a quién facturas, cómo cobras, etcétera. Vale, pues muy rápido. Nos hemos planteado, sí, entrar en el negocio de las mascotas. Es un negocio claramente creciente, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque hemos hecho 4 test rápidos así mal hechos, pero bueno, suficiente para ver tickets medios, costes de captación y tal, y no nos salen los números, por un lado. Y por otro lado, por un tema de reputación y de marca que nos cuesta entender. Yo creo que la marca aceptaría perfectamente hacer mascotas, pero las personas creo que puede haber un rechazo de que la misma marca que hace servicios funerarios para mascotas las hace para humanos, ¿no? Y entonces creo que deberíamos hacerlo bajo otra marca, diversificación, de focalización, complicado, ¿vale? Tuvimos, muy rápido, tuvimos el otro día en el foro de inversión que tenemos nunca me acuerdo, los lunes de cada 2 meses, ¿no? Algo así. Tenemos foro de inversión y se presentan proyectos. Se me presentó un proyecto el otro día de clonación de animales, cosa que ya me parece como el mundo, o sea, los humanos estamos locos, lo mejor es que nos extingamos pronto, y demos trabajo a Marc, porque, o sea, esto no tiene solución. Pero fíjate hasta qué punto llegamos, hasta clonación de animales. Se te muere tu mascota, la quieres mucho, te reproduce una exactamente igual. Que es que, en fin, hasta eso llegamos. Última... bueno, perdona, Miguel, ¿verdad? Como eres periodista y has dicho que has como tomado también ese partido de tu conocimiento. Nosotros estamos ahora como en fase ya de lanzamiento y de discovery del producto. Entonces, un poco si nos podías dar alguna recomendación de qué estrategia suele seguir o directamente como un poco por ti. O sea, yo, en mi otra vida, a mí se me daba muy bien el marketing de guerrilla. Es con muy poquitos recursos hacer mucho ruido mediático, ¿vale? Eso básicamente consiste en saber qué tipo de noticias les gustan a los medios, bueno, va por ahí la historia, ¿no? Entonces yo ya tenía un bagaje, entonces es buscar dentro de todos los datos que tenéis en vuestra empresa, de buscar dentro de vosotros los titulares, o sea, es cuestión de analizar los datos que tenéis y ver qué noticias chulas se pueden sacar de ahí. En un mundo que está hipersaturado, porque cuando tú estás en una redacción, en la bandeja es que te pueden entrar 500 o 600 notas de prensa al día. Entonces, es muy loco conseguir un titular que la mayoría de los periodistas lo vayan a abrir. Pero eso es cuestión de, seguro, que tenéis datos chulos, es cuestión de buscar a un profesional, darle vueltas y encontraréis yo estoy seguro que sois capaces de encontrar algo chulo que llame la atención de los medios, que es, en realidad lo ha dicho antes Wilfredo, Shock Market empezó por un titular, literalmente, es decir, yo recuerdo tener que bajar la persiana, era yo solo en el negocio, entonces yo bajaba la persiana, me iba a hacer una entrevista en Radio Nacional de España a nivel nacional y volvía y levantaba la persiana, no había nadie más, pero la noticia era tan poderosa como para que un periodista en Radio Nacional dijera, oye, trae a este loco que vende calcetines que nos lo cuente, pero es cuestión de buscar vuestros datos y lo encontraréis seguro. Venga, última pregunta. Venga. Con 3 modelos de negocio absolutamente distintos. Totalmente distintos, los hemos traído a posta. Por ende, 3 modelos de financiación absolutamente distintos. Es verdad. En el caso de Roberto, bastante difícil de conseguir a muy largo plazo, que ya veremos qué ocurre con ella. En el caso de Miguel, ha hecho un gesto con el tema de algo estaba barrotando en tu cabeza con esto de la financiación, por lo que comentáis. Algo se le está cociendo y Marc no ha dado datos, pero
¿Cómo os estáis enfrentando vosotros a la búsqueda de esos fondos, esa bien públicos o bien privados, como creo que va en el caso de Miguel, que va por ahí los tiros también? Venga, Roberto. Sí, claro, nosotros pues necesitamos, ahora mismo tenemos fondos públicos sobre todo para continuar avanzando, para desarrollar y más adelante necesitaremos inversores especializados en biotech que tienen la paciencia para invertir a largo plazo. Marc. Bueno, nosotros hicimos una primera ronda de inversión hace 3 años y ahora estamos estamos en el proceso de la segunda ronda de inversión. Por ahora es necesario para el negocio. Sí que hemos llegado ya algunos meses a la rentabilidad positiva, pero sigue siendo necesario para el crecimiento, para la inversión en marca, en marketing, en equipo, en tecnología, para poder hacer crecer el negocio a la velocidad que puede. Y Miguel, atención a la respuesta de Miguel. No, no, nosotros todo fue recursos propios y crédito, mucho tiempo, recursos propios y crédito. Hace ya mucho que la empresa estamos cómodos. Lo que pasa es que ahora estamos ya casi, lo que nos pide el cuerpo es, tenemos un cacharro que funciona, que es chulo y que incluso ahora el propio mercado ya está maduro. Y lo que me pide más el cuerpo es buscar a alguien que te haga de operador, digamos. Dentro del retail cada vez las concentraciones son mayores, entonces buscar a alguien y decir, oye, este cacharrito puede funcionar, entonces pegar un salto, o sea, no dejar el rollo de ir escalando, ahora abro 3, abro 5, y no, porque tenemos la sensación de que por ahí puede estar algo chulo de hacer, de decir, oye, ya no va de esto, tenemos una cosa, además, te llegan correos de gente que quiere abrir el mismo modelo de negocio en México, nos han llegado de Bolivia, de Ecuador, de Estados Unidos, de Florida. Entonces ya empiezas a tener input de que no, este mercado puede estar chulo para buscar un operador guay y hacer una cosa un poco más divertida. Entonces, por eso la empresa mismo está en este punto extraño de entiéndeme, no nos apetece. Es menos divertido, menos interesante buscar financiación para abrir 2 tiendas más. Total. Es decir, como aquí en nuestra empresa, en nuestro caso, como es muy autoempleo, es decir, siempre vamos del rollo de que aquí con sacar los sueldos es suficiente. Entonces, pues voy a seguir cobrando lo mismo. Entonces, oye, pues ¿por qué no hacemos una cosa un poco más chula? Buscamos a alguien que no sé si se llama operador exactamente, pero alguien que te haga de eso. Me está recordando que en un momento determinado te planteaste franquiciar. Y esto cabe 2 posibilidades. O que abandonó la idea o que buscó a otro para que se lo hiciera. No. Estuvimos, ¿en cuál estamos? ¿Recuerdas bien? Era una gente... es verdad. Eran de Dubái. Era gente de Dubái. Es verdad. Cuenta esa aventura. Que es muy fue una aventura peculiar. Eran los únicos que de verdad llegaron con dinero en la mesa, porque sí que había habido ya pequeños inputs de por qué no franquiciamos, por qué no hacemos. No tenía mucho sentido. Pero aquella gente sí que vino con una propuesta un poco más en serio. Entonces hicimos el estudio y al final se enredó por temas de ellos que querían implementarse en no sé qué centros comerciales. Sí, es verdad. Entonces, al final la cosa que acabó haciendo aguas por la parte de los centros comerciales de ellos, allí, que no sé qué movidas tenían. Pero sí que hicimos un primer intento de franquiciar. Pero, va en serio, no sé. Yo tengo la sensación de que es más guay vender este cacharrito que funciona a alguien que sepa sacarle el provecho. Ya. Bueno, pues prácticamente hemos acabado. Os hemos traído una pequeña muestra de lo que somos, del Instituto de Emprendimiento Avanzado, ya veis, modelos de negocio distintos, temas de alta tecnología, temas digitales curiosos y temas que todos necesitamos, temas divertidos como los calcetines. Pues eso somos un poco nosotros, el Instituto de Emprendimiento Avanzado, que básicamente lo que hacemos, siempre lo decimos, es formar, mentorizar y invertir en esos proyectos. Hemos traído una pequeña muestra de lo que somos y somos eso un poco. Somos distintos, hay gente de todo tipo, gente en Barcelona, gente en Madrid, no tienen por qué estar en Madrid necesariamente. Como veis, tenemos 2 en Barcelona y uno casi medio que tiene una tienda allí. Quiero decir, el emprendimiento, bajo nuestro punto de vista humilde, es eso. Es globalidad, es sitios distintos y es personas distintas. Así que muchísimas gracias a los 3. Muchísimas gracias por ser como sois. Os queremos con locura a los 3, que sois un poco parte de nuestra. Y nada, y muchísimas gracias a la gente que nos ha escuchado aquí, en todos los sitios donde nos escuchan, y por supuesto a los que nos han preguntado y a todos los que nos habéis escuchado. Muchísimas gracias y vamos a celebrar
Ellos no, porque no pueden, no. Es que tenemos una copa ahora, no podéis porque por razones obvias. Pero bueno, os las tomáis y os las pagamos desde aquí, en soledad, o con quien sea. Pero nosotros nos vamos a brindar porque cumplimos 2 años hoy y esperamos estar dentro de otros 2 aquí con este rollo del emprendimiento que tanto nos gusta y a ellos también, como habéis visto. Muchísimas gracias a todos.